Hola, buen día, estimados alumnos del curso de ética. Hoy día voy a hacer una breve clase introductoria al pensamiento de Jürgen Habermas, cuya propuesta de ética discursiva vamos a trabajar esta semana juntos. Lo que quiero hacer ahora es presentar un panorama de su obra. Es uno de los filósofos que más ha animado Jürgen Habermas el debate en el siglo XX. Nació en 1929 y infelizmente sigue vivo. Festejó el año pasado sus 90 años y me dicen que ha sacado una nueva obra en 2 volúmenes que no conozco todavía, lo lamento. Es decir, sigue produciendo, es un autor sumamente productivo. La obra de Habermas se inicia y se inserta y sigue reclamándose de la tradición de la teoría crítica a la sociedad de la llamada Escuela de Frankfurt. Les mandé una breve presentación también sobre la Escuela de Frankfurt. Se llama así porque era el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, que se plantea un cuestionamiento profundo de la tradición marxista ortodoxa. Se propone efectivamente una teoría crítica de la sociedad, pero en aquellos aspectos que precisamente el marxismo rígido descuidó y se concentró en el tema de la productividad y de la economía y el proletariado como sujeto de la revolución. Ellos proponen una distinta mirada a la sociedad, bastante más, diríamos ahora, multidimensional, o sí, efectivamente multidimensional, y además porque tenían una mirada muy multi e interdisciplinaria. Creo que originalmente ni siquiera hubo un economista en el grupo de los teóricos de Frankfurt. Está Horkheimer, Adorno, Marcuse, filósofo, sociólogo, experto en estética, Fromm, vinculado a psicoanalista. Entonces, de entrada, además, es un grupo muy variado que busca pensar la realidad en toda su complejidad, la cultura, la ideología, los valores, el arte, precisamente todo ese plano que un marxismo rígido, digamos, descuidó como bajo el concepto discutible mucho, pero ciertamente alguna vez Marx lo utilizó, de superestructura ideológica secundaria derivada de la estructura básica que era el desarrollo del aparato productivo. Entonces la Escuela de Frankfurt, el grupo de teóricos de Frankfurt se propone retomar la complejidad del pensamiento de Marx, no marxista, de Marx, una especie de vuelta a Hegel en términos de una dialéctica y una crítica del capitalismo contemporáneo, el suyo, lo que se llamó luego el capitalismo tardío. Y no olvidemos que ellos, la primera generación, todos eran judíos y tuvieron que salir de Alemania con ajustas. Walter Benjamin no logró salir y se suicidó en la frontera, en el paso entre Francia y España, me parece, no pudo salir. Una muerte tragiquísima. Benjamin era muy cercano a Hannah Arendt. Y toda esta primera generación sufrió el holocausto, ¿no? Murió alguno de ellos, tuvieron que irse todos con ajustas, pudieron salir. Y claro, para ellos digamos, la razón occidental había llegado al límite de la barbarie, ¿no? No dicen irracionalidad, porque había racionalidad en poner en marcha ese sistema de asesinatos masivos, pero sí de no razonable, ¿no? Era una época además en que los judíos estaban particularmente integrados, e incluso Adorno le dijo a alguien, no va a pasar nada, cuando le decían, oye, hay que moverse de aquí, ¿no? Estaban en Frankfurt. Adorno dijo, no, somos alemanes antes que judíos. El mismo Adorno luego diría que después de Auschwitz, vivido lo que pasó, no se puede hacer poesía. Digo todo esto porque Habermas fue asistente de Adorno y me parece que de Marcuse también, y se formó en este pensamiento crítico que termina, digamos, en esta primera generación en una dialéctica negativa, una dialéctica pesimista por todo lo que vivieron y vieron. Y estaba la Unión Soviética en su esplendor de poder, digamos así. Entonces había un tono de decepción negativo, como decía, que Habermas precisamente no hereda. Y lo que él se propone es, como joven heredero de esa tradición, es buscar los fundamentos de la teoría crítica a la sociedad. En su primera obra, que es bastante larga, esos fundamentos los busca a nivel epistemológico y metodológico. Tiene textos muy interesantes, por ejemplo, Teoría y Praxis o Conocimiento e Interés.
donde precisamente trata de comprender la especificidad de la crítica, ¿sí? Distingue tipos de ciencia, las ciencias empírico-analíticas, las ciencias hermenéuticas y la teoría crítica o ciencias críticas, cuyos modelos, digamos, son la obra de Marx y la teoría freudiana, el psicoanálisis. Son los dos modelos que él emplea para tratar de darle una especificidad propia a la reflexión crítica, a la teoría crítica que él conceptualiza bajo el concepto de una autorreflexión que conduce a una emancipación. Esos dos conceptos son claves en todo el trabajo de Habermas. Autorreflexión que conduce a la emancipación, en el caso del individuo, es lo que hace supuestamente la terapia analítica, ¿no es cierto? Nos libera de todo aquello que nos hace daño, que nos hace mal, que nos impide ser felices o florecer, como dirían ahora algunos teóricos psicoanalíticos, y la obra de Marx en el sentido de la emancipación de formas de explotación y dominación, ¿no? Este proyecto de fundamentación metodológica y epistemológica toca un límite que el propio autor reconoce. Además, Habermas es un autor que nunca rehuyó la disputa, el diálogo. Tiene discusiones con muchos filósofos contemporáneos, con sociólogos como Niklas Luhmann, con filósofos como Gadamer, con filósofos postmodernos como Lyotard. Es un pensador que siempre está en diálogo, puede ser muy autocrítico, lo cual es importante cuando se hace filosofía, ¿no es cierto? Él es filósofo y sociólogo y con una mirada muy amplia de lo social, de la teoría social. Y a partir de los años 80, precisamente en el 81, publica una obra muy grande que se llama La teoría del actuar comunicativo. Y lo que hace allí Habermas, y lo dice él mismo, es dejar de trabajar desde el paradigma de la conciencia o del sujeto, ¿no? Del sujeto que autorreflexiona, o la conciencia como lugar desde el cual el sujeto precisamente evaluar su situación y evaluar la situación del mundo y evaluar las condiciones de dominación, explotación o ideológicas. Él dice que abandona ese paradigma porque como que llegó al límite, y además ha sucedido todo el movimiento posmoderno, la crítica de la razón, el elogio del disenso, ¿no? Hay todo un contexto muy crítico de la modernidad, y Habermas entonces lleva a cabo lo que él mismo llama un giro hacia lo lingüístico, pero lingüístico no entendido como análisis del lenguaje, sino en sentido estrictamente, y estoy citándolo, pragmático formal. Pragmático formal o pragmatismo, ustedes saben, en función de lo que hacemos cuando hablamos, ¿sí? Y formal porque vamos a encontrar en Habermas hoy, y esa es precisamente una de las características de la ética discursiva que él propone y que desarrolló de distintas maneras, pero en conjunto con Otto Appel, buscar condiciones formales de la racionalidad y del posible acuerdo. Entonces, este giro lingüístico que quiere salir de una fundamentación del sujeto y de la conciencia es una crítica a la modernidad, sin duda, pero también, y eso es lo que hace Habermas, un pensador también interesante y polémico, es que también quiere rescatar lo que de la modernidad podemos rescatar. Y para él, precisamente, ya no el plano del sujeto autofundante, sino en el plano de la intersubjetividad, que es justamente el actuar comunicativo, ese desplazamiento para dar cuenta de la racionalidad humana, racionalidad que también tuvo un desarrollo particular en la modernidad, ¿cierto? Entonces Habermas es a la vez un crítico de la modernidad, pero también cree que hay cosas que podemos recuperar de esa modernidad, y por eso él propone, y es una propuesta bastante ambiciosa, y la está haciendo y la sigue haciendo, con este giro hacia lo pragmático formal, aquello que hacemos cuando hablamos nos entendemos, nos ponemos de acuerdo, va a buscar en eso que le llaman la racionalidad comunicativa inherente al ser humano, las condiciones para poder seguir, y sigue con el mismo empeño, fundamentar normativamente, y lo dice de manera literal, ahora leo algún pasaje, una teoría crítica a la sociedad, ¿sí? Entonces, tenemos que es una teoría de la racionalidad humana,
que es al mismo tiempo una teoría de la modernidad, de lo que ella todavía nos permite realizar como proyecto, y también, ciertamente, una teoría de la sociedad. Teoría crítica, ojo, ¿sí?, de la sociedad. ¿Cómo va a ser? ¿En qué consiste este esfuerzo? Que el primer libro en que desarrolla es una teoría del actor comunicativo, como les decía, que son 2 volúmenes de 600 páginas. Esto se hace sobre la base precisamente de una teoría del actuar comunicativo. Entonces es aquí donde Habermas va a buscar ahora las condiciones de una mirada crítica de la sociedad que él, con todo este aparato conceptual que va a desarrollar, con el cual también desarrollará su propuesta ética, una mirada crítica a la sociedad que él describe bajo los conceptos de sistema y mundo de la vida, ¿sí? El mundo de la vida es este horizonte de sentido que compartimos, donde hay cultura, donde hay sociedad, donde hay personalidades, donde hay el mundo compartido, el horizonte de sentido, de tradiciones, y el sistema o los subsistemas que no se articulan comunicativamente, que según Habermas son el mercado y el Estado. El mercado, entendido como articulado en torno al dinero, que no precisamente no es particularmente una relación de comunicación, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Precisamente en ese contexto tan extraño que estamos viviendo, compramos y vendemos sin siquiera ver la cara a nadie. Y el Estado entendido como poder administrativo. Estos dos subsistemas, dice Habermas, que están controlados por, y acá volvemos a términos que hemos discutido desde el principio del curso, articulados en una racionalidad instrumental, una racionalidad de medios afines, mercado y poder administrativo. Lo que está sucediendo en el capitalismo tardío es que estos subsistemas de acción instrumental no lingüísticamente articulados colonizan el mundo de la vida. Entonces su propuesta crítica es que lo que vivimos es una colonización del mundo de la vida por parte de la racionalidad instrumental de estos dos subsistemas no articulados lingüísticamente. Es un diagnóstico complejo, pero precisamente insiste en un núcleo crítico de la sociedad. En este caso ya no se llama ideología o dominación en el sentido clásico marxiano, digamos, sino de la colonización de los subsistemas de acción racional instrumental al respecto del mundo de la vida, que es un mundo lingüísticamente articulado. Entonces, todo su análisis de la comunicación, de la capacidad humana de ponernos de acuerdo, de lograr consenso, se le llama también el filósofo del consenso, se basa en un análisis de la especificidad de las condiciones formales presupuestas en nuestra capacidad de entendernos, de hablar, de comunicarnos. Entonces, a través de la racionalidad del actuar comunicativo, de sus condiciones de posibilidad, es que Habermas desarrolla una teoría crítica a la sociedad y también, como veremos en clase, una propuesta ética, una ética precisamente basada en el discurso. Entonces, simplemente dejo señalado que Habermas distingue tipos de acción, y con esto estamos como volviendo a algún cuadro que alguna vez trabajamos juntos a partir de Aristóteles y retomado por autores como Hannah Arendt o Amartya Sen. Acá tenemos la propuesta de distinción de Habermas. No voy a entrar en todos los detalles, sin embargo, distingue una acción teleológica o estratégica cuya racionalidad es una racionalidad, y ese es el gran tema crítico, digamos, una racionalidad cognitivo-instrumental, ¿sí? Eso que veníamos hablando desde Aristóteles, la racionalidad de medios afines, la racionalidad
que es precisamente la que, según Habermas, está invadiendo, colonizando todo el resto de espacios de acción humana y de racionalidad humana. En segundo lugar, la acción regulada por normas. La acción regulada por normas, que dice él, nos remite precisamente a lo que estamos trabajando largamente en el curso, que es una racionalidad práctico-moral. ¿Sí? Actuamos según ciertas normas, decimos bueno o malo, decimos justo o injusto, cuestionamos la norma, la discutimos, creamos nuevas normas. Este actuar práctico que tiene que ver con una normatividad. Y lo interesante es que Habermas dirá que cada una de esas acciones y el despliegue de su racionalidad, lo propio de nuestros seres del lenguaje es que para cada una de esas acciones planteamos diferentes pretensiones de validez. Pretensiones de validez en un caso la verdad o la eficiencia, en el otro caso la efectividad, la validez o no validez de la norma, ¿correcto? Y finalmente él habla de una acción, se llama así, dramatúrgica, que es donde el sujeto se expresa sobre sí mismo, por ejemplo, y el ejemplo que él usa, en una relación terapéutica o en un juicio estético, ¿no? El hecho es que es una remisión al ámbito de lo subjetivo, sea en términos de una racionalidad práctico-estética o práctico-terapéutica, ¿sí? Terapéutica, cuando el sujeto habla sobre sí mismo, sobre sus sentimientos,